agradecemos a las personas que están trayendo sus alimentos no perecibles. Si por alguna razón no puedes comprar por el trabajo. Mateo capítulo 28, Primera de Samuel capítulo 28, versículo 13. A ver si estaban atentos. Dice el versículo 13, ¿no tienes nada que temer? Le dijo el rey a la adivina, dime lo que has visto. Veo un espíritu que sube de la tierra, respondió ella. ¿Y qué aspecto tiene? El de un anciano que sube envuelto en un manto. Y al darse cuenta Saúl de que era Samuel, se postró rostro en tierra. Samuel le dijo a Saúl, ¿por qué me molestas haciéndome subir?
Estoy muy angustiado, respondió Saúl. Los filisteos me están atacando y Dios me ha abandonado. Ya no me responde ni en sueños ni por medio de profetas. Por eso decidí llamarte, para que me digas lo que debo hacer. Samuel le replicó, pero si el Señor se ha alejado de ti y se ha vuelto tu enemigo, ¿por qué me consultas a mí? El Señor ha cumplido lo que había anunciado por medio de mí. Él te ha arrebatado de las manos el reino y se lo ha dado a tu compañero David. Tú no obedeciste al Señor, pues no llevaste a cabo la furia de su castigo contra los amalecitas. Por eso Él te condena hoy. El Señor te entregará a ti y a Israel en mano de los filisteos. Mañana tú y tus hijos se unirán a mí, y el campamento israelita caerá en poder de los filisteos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana. Tu palabra es viva y eficaz. Tu palabra, Señor, hoy nos quiere enseñar a través de este párrafo, a través de estos versículos, Señor, de qué se trata realmente nuestra vida, o hay vida después de que nosotros hemos muerto. ¿A dónde vamos? ¿Cómo podemos nosotros hoy mantenernos en una relación sincera, pura contigo? Señor, háblanos a través de estos versículos. Corrige, Señor, nuestra manera de pensar, porque muchas veces estamos equivocados. Tú eres, Señor, quien nos corrige, tú eres, Señor, quien nos instruye, nos exhorta, nos anima, nos alienta, y que hoy, Señor, se ha cumplido ese propósito en este estudio. Que uses mi vida, Señor, como un instrumento en tus manos para compartir de tu palabra, y que tu Santo Espíritu redarguya el corazón de cada persona que está aquí. Te pido esto, Señor, en tu nombre. Amén. Primera de Samuel, el capítulo 28, los primeros 2 versículos lo hemos estudiado la semana pasada, y hoy vamos a comenzar desde el versículo 3. Pienso que el título general para hoy sería La nigromancia y la Biblia. Básicamente es la historia de Saúl y la adivina de Endor, así se le conoce. Pero vamos a hablar de la nigromancia. La nigromancia está caracterizada hoy día, en nuestro contexto, por invocar a los muertos o los espíritus de los muertos y comunicarse con ellos a través de este canal que vendría a ser una adivina, una hechicera, una bruja, básicamente una medium, y en lo cual este espíritu de los muertos le va a decir el futuro a la persona que está consultando. Esto es más o menos lo que estamos viendo en este capítulo. Pero la pregunta surge, ¿es posible que exista la nigromancia? ¿Es posible que los muertos regresen del estado donde ellos se encuentran o del lugar donde se encuentran y puedan orientarnos, ayudarnos, enseñarnos acerca del futuro? Bueno, estas preguntas las vamos a ir resolviendo en este estudio. A manera de introducción, estamos hablando de la etapa del Reino Unido. Y para entender un poco la Biblia y el contexto de que estamos estudiando, en Primera de Samuel, del capítulo 8 al capítulo 31, donde surge David y surge con toda la persecución, aún las bendiciones, se escribió el libro de los Salmos. Si tú lees la Biblia, vas a encontrar que Salmos está en la mitad, pareciera que está después, pero ha sido escrito en esta fecha. Cuando leemos Segunda de Samuel, es donde se escribe el libro de los Proverbios por Salomón. Cuando vamos a Primera de Reyes, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11, es donde se escribe Eclesiastés. Y cuando vamos a Primera de Crónicas y Segunda de Crónicas 1:9, es donde se escribe el libro de Cantar de los Cantares. Así que lo digo para que tengan una idea de que no está en forma cronológica en su Biblia respecto al Antiguo Testamento. Pero por esto estamos estudiando de esta forma. En este momento estamos llegando al final de la vida de Saúl. Pero recordar un poco, si no estabas en este estudio, cómo fue el ascenso de Saúl, porque Saúl llega a ser el primer rey de la monarquía unida.
Primera de Samuel capítulo 8 nos va a mostrar lo siguiente, es donde Israel demanda un rey. Y luego Dios les da un rey. Y las razones eran básicamente porque Samuel estaba envejeciendo, los hijos de Samuel no se portaban bien y Israel quería ser igual que las demás naciones. Y entonces en el capítulo 9 vemos cómo va ascendiendo Saúl, donde Saúl es escogido por Samuel por indicación de Dios. ¿Cómo fue esto? Saúl buscaba el consejo de Samuel, recuerdan, en relación con esos animales extraviados, Saúl, y Samuel le comparte los planes de Dios. Los burritos, ¿se acuerdan? Lo guiaron a Samuel y fue un propósito divino del Señor. Samuel capítulo 10 es donde Saúl ahora es ungido en Ramá y aclamado como rey en Mizpa. En ese momento, él comienza en forma humilde. Él se resiste un poco a reinar, pero al final empieza a reinar, y eso lo vemos también en el capítulo 9, en el capítulo 10 y el capítulo 11, el versículo 12 al 15. Pero el capítulo 11 y el capítulo 12, ese liderazgo que un poquito estaba temeroso, queda confirmado cuando él libera a Jabes, a este pueblo Jabes de Galaad. Esa ciudad estaba cercada, recuerdan, por los amonitas querían que los sirvan, sean sus esclavos, y él entra en el conflicto, se moviliza con el ejército y libera la ciudad. En ese momento, Samuel le anima o le advierte o lo exhorta a servir a Dios y nunca olvidarse. Hasta ahí vemos, diríamos, cómo va subiendo, de menos a más. Pero la noticia, el momento triste llega para él, porque ahora empieza su descenso. El primer paso, diríamos, de la caída de Saúl. ¿Por qué está llegando a este punto de consultar a una adivina en lugar de Dios? Podríamos ver, primer paso, se entremete en la tarea de los sacerdotes en el capítulo 13, cosa que no le compete. Segundo paso, ordena la muerte de su propio hijo, capítulo 14. Tercer paso, perdona a Agag, rey de Amalek, el enemigo de Dios. Dios le dio una orden y él la desobedeció, capítulo 15. Cuarto paso, es poseído por un espíritu malo o maligno. En el capítulo 16, capítulo 18 y 19 vemos el efecto de eso. Quinto paso, intenta matar a David, capítulo 18 y capítulo 19. Sexto paso, maldice a su propio hijo e intenta matarlo otra vez a su propio hijo en el capítulo 20. Y el séptimo paso, mata, no ata, error de ratas, mata a 85 sacerdotes de Dios y sus familias y sus hijos en la ciudad de Nob, en el capítulo 22, porque él supone que están a favor de David, entra en odio y los mata a personas inocentes, especialmente sacerdotes. Y el octavo paso, podríamos decir, ya pisa fondo, y es lo último, acude a una adivina a buscar dirección respecto a una amenaza filistea. Y al final muere en batalla, capítulo 28 que estamos estudiando y el capítulo 31. Todo esto nos hace ver, hermanos, que nosotros en nuestra vida cristiana también tenemos algo muy parecido. Conocemos al Señor y lo que llamamos a veces el primer amor. Y ese primer amor es aquel que nos motiva a hacer muchas cosas. Y a veces estamos subiendo paso, pero llega un momento donde quizás en la vida empieza la caída. Y se dice a veces que las caídas son más rápidas, el descenso, la caída, que la subida. En cualquier lugar, si vas al Misti, ya que estamos por el día de Arequipa, te va a tomar 2 días subir, llegas a la mitad, luego tienes que subir, y descender te lleva, 3 horas. Todo el descenso a veces es muy rápido, es muy acelerado, y tenemos que detenernos un momento a pensar cómo está nuestra vida. Miren, una de las cosas que podemos hacer es siempre evaluar nuestro día, evaluar nuestra semana, evaluar el mes, evaluar el año, qué estamos haciendo, porque una vida
que no es evaluada por sí mismo, no va a poder encontrarle sentido y vamos a ver si estamos permaneciendo o estamos cayendo o estamos subiendo. Es tan importante reflexionar en la vida. Ya pasó una semana desde el último estudio. ¿Cómo ha sido tu vida? ¿Te has puesto a evaluar, te has puesto a examinar, te has puesto un momento a reflexionar? ¿Estás subiendo? ¿Estás igual o estás cayendo y cayendo peor? Yo creo que es muy importante que podamos hacer esto para evitar que llegar al momento que cayó Saúl. ¿Y cuál es esto? Vamos a ver que este capítulo está dividido, yo diría, en 4 partes. Versículo 1 al 6, donde Saúl entra en pánico por la amenaza filistea. Del 7 al 14, Saúl consulta a una divina. Y del 15 al 19, lo he puesto en interrogantes. Saúl habla con Samuel, ¿realmente es Samuel el que se aparece? Y del 20 al 25 es donde Saúl entra en pánico al conocer sobre su muerte. Y a medida que yo voy pasando las diapositivas van a salir los títulos de las divisiones de cada párrafo. Versículo 3, porque recuerden que el 1 y el 2 es del estudio anterior. Ya Samuel había muerto, eso lo hemos estudiado. Todo Israel había hecho duelo por él y lo habían enterrado en Ramá, que era su propio pueblo. Saúl, por su parte, había expulsado del país a los adivinos y a los hechiceros. Ese era en el momento que él estaba en su vida, como le decimos, en ascenso. ¿Por qué Saúl había expulsado a los adivinos? Hay que ver lo que decía la ley. Capítulo 19 de Levítico, el versículo 1 o 31, la palabra del Señor nos dice: no acudan a la nigromancia, a consultar a los muertos, ni busquen a los espiritistas, porque se harán impuros por causa de ellos. Yo soy el Señor, su Dios. Deuteronomio capítulo 18, versículo 9 al 12 dice: cuando entres en la tierra que te dé el Señor tu Dios, no imites las costumbres abominables de esas naciones. Nadie entre los tuyos deberá sacrificar a su hijo o hijo en el fuego, ni practicar adivinación, brujería o hechicería, ni hacer conjuros, servir de medio en espiritistas o consultar a los muertos. Cualquiera que practique estas costumbres se hará abominable al Señor, y por causa de ellas el Señor de Dios expulsará de tu presencia a esas naciones. Saúl conocía la ley. La ley ya estaba escrita, estaba dada, era abominación. Y lo que le llamamos abominación es como una repugnancia, es eso que te da asco. Dicen, no quiero. Pues Dios hablaba claramente a su pueblo que no era su voluntad, y Saúl cumplió en la etapa de ascenso. Si bien es cierto, muchos de estos conceptos hoy día no los conocemos o no son muy populares, pero la hechicería, la brujería, la magia, el espiritismo sí existe, y te lo voy a poner en palabras en lo cual tú puedas entender. Hoy por los medios de comunicación, la televisión o la radio, te dicen consulta al tarot. Han escuchado la Yossi, consulta, tiene tu futuro para ti. Pero el problema es que si tú hoy te involucras en estos asuntos, créeme que la influencia espiritual es tan fuerte que puede hacer mucho daño, y hace mucho daño hoy día a las personas y a la juventud. Otra de las formas de querer conectarse con estos espíritus es la Ouija. Juego que fue muy popular, y es creo muy popular, entre los colegiales o los estudiantes de secundaria, y que tratan de adivinar y preguntarle a una tabla qué es, cómo es, de qué se trata mi futuro. Involucrarse en esto causa mucho daño. Hay testimonios de que personas han sido poseídas por demonios por jugar con la Ouija. Lo que se llama la quiromancia, que vayas a un lugar y te lean la mano, por ejemplo, también involucra hoy actos que nosotros conocemos. Algo muy común en nuestro país, o en Bolivia o en otros lugares, es leer la coca. Si vas por el Avelino Cáceres o por otros lugares, vas a encontrar personas que te están leyendo la coca. ¿Y por qué? Para que sepas tu futuro. Todo esto tiene que ver con el futuro. Voy a ser feliz, me voy a comprar esto,
ya viene la idónea, el idóneo, no sé, ¿no? Vas a tener una suegra. Señor, ¿me vas a dar una suegra? Entonces, todos quieren saber si lo que yo estoy decidiendo, si lo que yo estoy queriendo hacer con mi vida va a ser bueno, va a ser malo. Y ahí donde entra no solamente este punto, entra la brujería, entra la hechicería, trae el cabello de tu ser amado y en 24 horas vendrá arrodillado a tus pies. ¿Han escuchado, no? Bautizado por un rayo y bla, 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 bla. Pero también existe la magia negra. Hoy el vudú, la santería, todos estos hoy están. ¿Y cuál es el asunto? Que hoy muchas personas confían en ellos. Sería bueno, agarramos y decimos, bueno, esas son personas que no conocen a Dios, pues. Pero ¿sabes qué? Se dice que en el sur del Perú todavía existe este sincretismo, este tipo de animismo, cristianos todavía queriendo practicar, hacerle caso, ir donde estas personas que Dios abomina, estas prácticas que son abominables, sea el horóscopo que quiere ver tu futuro, sea tu signo zodiacal, cualquier cosa se quieren involucrar. Y no solamente eso, hoy hay muchas personas que tienen tantas supersticiones y le creen más a sus supersticiones que al Dios poderoso. Y a veces piensan y creen más en sus sueños que la palabra de Dios. Es curioso porque si tenemos la palabra de Dios que guía básicamente nuestro futuro y nos dice qué decisiones debemos de tomar, hoy quieren una fuente extra, espiritista, demoníaca, para que el Señor les hable, les confirme y les muestre. ¿Cuántas personas hoy, por ejemplo, siendo cristianos todavía creen que los pañales, los bebés se van a apujar, se van a serenar, que todavía creen que hay que ponerle guairuro a los hijos? Tu hijo es cristiano, protegido por el Señor, pero ponle un guairuro. Que si te asustas hay que llamar tu alma, ¿no? Ven, por favor. ¿Cuántas personas están creyendo en estos asuntos? Y todavía están jugando a la adivinación, pensando en el horóscopo, se despiertan a ver qué me dice el futuro para hoy. Pero eres cristiano, te estoy hablando a cristianos. Y todavía abren sus puertas de su vida, de su alma y su corazón a cosas espiritistas, las cuales Dios abomina. ¿Cuántos cristianos creen en sus sueños? Es curioso. El sueño de ellos, por ejemplo, respecto, como les hablaba hace poco, de los cuchillos, me van a traicionar. El perro, te van a robar. Son interpretaciones, sí, pero ¿es tu futuro? ¿En manos de quién está? ¿De Satanás tu futuro? En manos de Dios el Todopoderoso. Y si Dios es con nosotros, hermanos, ¿quién contra nosotros? Ahora, no estoy diciendo que Dios no puede hablar a través de sueños, pero son esos sueños místicos, esos sueños que vienen y en lo cual tú estás poniendo tu futuro, tu esperanza. Y a veces, como te digo, respecto a tu futuro, la Biblia te dice qué decisiones debes de tomar. Si es sobre una pareja, la Biblia dice claramente los requisitos. Que sea de tu mismo pueblo y que esté libre para casarse. Son dos cosas. Si quieres hacer negocio con alguien que no es cristiano, dice el Señor, ten mucho cuidado porque no puedes hacer yunta con los incrédulos, porque un día vas a estar mal. Si vas a querer prestar el dinero y dices, voy a prestar, pero me va a devolver, ¿qué dice Proverbios? ¿Presta o no presta? No prestes. Si quieres saber si vas a tener trabajo, sé honrado en tu trabajo. Busca trabajo. O sea, hay tantas cosas que la palabra del Señor nos dice y a veces estamos queriendo ir a fuentes espiritistas que el Señor abomina. Versículo 4. Los filisteos, entonces, concentraron sus fuerzas y fueron a Sunén, donde acamparon. Saúl reunió entonces a los israelitas y armaron su campamento en
Gilboa. Entonces los israelitas se sienten amenazados, y aquí es Sunem, aquí está el mar de Galilea, donde el Señor hacía su ministerio, pero este era el norte de Samaria, y ahí queda Sunem, y ahí es donde se presenta, y ahí Saúl, ¿qué hace? Versículo 5. Pero cuando vio Saúl al ejército filisteo, le entró tal miedo que se descorazonó, ¿qué dice? Por completo, miedo. Descorazonó. Saúl ahora está en una situación difícil. Tiene una presión increíble. Está siendo amenazado. Y lo único que él hace es tener miedo. ¿Por qué tiene miedo? Porque ya no está en la parte alta donde Dios le hablaba y donde había las victorias, ahora está en el lugar bajo, donde la derrota, donde entra la inseguridad y el miedo. Si quieres saber si tu vida está bien con el Señor, deberías sentirte seguro de lo que estás haciendo y de lo que Dios va a hacer en tu vida. Pero si hoy estás inseguro, estás descorazonado, estás con miedo, es porque tu vida de repente está cayendo. No sabes lo que va a venir, no sabes el futuro. Porque el miedo está entrando. Ahora, el miedo y la presión de la vida pueden suceder cualquier momento, en cualquier circunstancia que se nos presenten. Pero ¿sabes qué, hermano? Bajo la presión realmente se revela nuestro corazón. Muchas veces vamos a tener estas situaciones. Vamos a vivir esa presión. Y cuando yo te digo de presión, la presión es porque cuando muchas veces tenemos situaciones, malas noticias, no solamente en nuestra familia, en el trabajo, pueden ser circunstancias económicas, hermanos, pueden ser circunstancias donde encontramos momentos que queremos ir a Dios, queremos recurrir a Dios, pero no sucede, no hay respuesta, no sucede nada. Aún puede haber circunstancias que se presentan hoy. No solamente estoy hablando de tu familia, sino puede ser en la iglesia, donde quizás tú estás confiando con alguien, un hermano, una hermana, y no sucede nada. Puede haber conflictos en el liderazgo, puede haber muchos conflictos, muchas situaciones en la familia, en la pareja. Vienen los hijos, todo se amontona. Hay un dicho en inglés que dice, cuando llueve, llueven perros y gatos. Se traduce así, ¿no? Es raining cats and dogs, creo que sí, ¿no? Acá decimos cuando llueve, llueve a cántaros, ¿sí o no? ¿Recuerdan esto o no? O sea, llueve y llueve, pero se te viene un problema, 2 problemas, 3 problemas, 4 problemas, 5 problemas, 6 problemas, 7 problemas, muchos problemas, hermanos. Y sabes que es ahí donde sale tu verdadero corazón. Es en medio de la presión, no es cuando todo está bien, no es cuando todo es felicidad, es en medio de esta situación. Por eso te digo, bajo presión se revela nuestro corazón. Y tienes 2 opciones. Bajo presión podemos olvidar nuestros principios y abandonarlos, o volvernos a Cristo. Como cristiano te estoy hablando. Tienes esas 2 situaciones, tienes esos 2 caminos. O agarras y te dices, Dios no me contesta, la Biblia no funciona, todos están en mi contra, mejor me voy. Doy un paso al costado, ¿han escuchado eso? Les dejo el camino libre, vivan sin mí, sufran. No es lo mejor. Lo mejor es volverse al Señor. Es justamente el propósito de las pruebas, que tú vivas bajo presión. Porque es como que Pablo mismo decía, ¿cómo va a ser probada nuestra fe?
Es como agarrar esos metales y meterlos en el horno y ponerlos a un calor, a un fuego tan alto, que las impurezas empiezan a quemar y salir. ¿Cómo sé que mi fe es verdadera? ¿Cómo sé que realmente amo al Señor? Por medio de las pruebas, por medio de la presión, por medio de vivir momentos descorazonados, por medio de todas estas situaciones. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a olvidarte de tus principios? ¿Vas a dejar al Señor o vas a acercarte al Señor? ¿Quieren saber qué hizo Saúl? En medio de esta situación, versículo 6. Por eso consultó al Señor, pero él no le respondió, ni en sueños, ni por el Urim, ni por los profetas. Uy, hermanos, ya Saúl está en una situación difícil. Dice que él está haciendo la segunda opción. Bueno, mejor entonces en medio de la presión, siento miedo, me voy al Señor. Pero llega lo peor, hermano. ¿Sabes qué? El Señor no le responde. Y recuerden que el Urim y el Tumim son esas piedritas que funcionaban, que estaban en el pectoral, blanco, negro, que ya les expliqué anteriormente cómo funcionaba. Pero también Dios podía hablar por sueños, pero Dios también podía hablar por profetas. Y él buscó y preguntó, Señor, ¿me vas a ayudar en esta batalla? ¿Voy a vencer? ¿Qué va a pasar? Y el Señor dice, no le respondía. Esto es lo peor, diríamos, ¿no? No sé si algunas veces tú te has encontrado así, le pides algo al Señor y pareciera que no hay respuesta. Doblas tus rodillas, clamas, oras, pero pareciera que Dios no responde. ¿Qué sucedió? Vamos a ver, versículo 7. Por eso Saúl les ordenó a sus oficiales, búsquenme a una divina, para que yo vaya a consultarla, pues hay una en Endor. Le respondieron. ¿Qué hizo ahora Saúl? Como no funciona la primera, ¿a dónde me voy? A la segunda opción. ¿Cuál es? Olvidarme de mis principios, olvidarme de Dios, y se va a lo peor. Si él sabía que era abominación, ¿él acaso no había echado a las adivinas? ¿Él acaso no había ido en contra de esto? Ahora regresa a este momento. Por eso decimos esto es lo final. Tan bajo cayó Saúl. Muchas veces puede el Señor ponernos en esta situación. Pero como te vuelvo a decir, ten paciencia, acércate al Señor. No es el momento para agarrar y tomar cualquier decisión arriesgada que te puede traer consecuencias negativas. Mire, Saúl, a pesar que había retirado el pecado de hechicería del país, ¿sabes qué pasó? No lo quitó de su corazón. Porque él lo tenía ahí. ¿No crees que sucedió inmediatamente? Los pecados, hermanos, entonces nos dicen, deben ser quitados desde el corazón o la mente, para que no salgan en medio de la presión de la vida. Si no los sacas, si no los quitas, un día te van a traicionar y van a regresar. Para hacerte más claro, yo creo que te hablaría de 4 situaciones que tú deberías de quitarte. Una de las cosas, por ejemplo, del pasado y que puede afectar hoy tu presente y tu futuro siendo cristiano, lo primero es la agresividad. Y les digo así porque es un problema muy común hoy día en nuestro contexto latinoamericano, contexto peruano, que venimos de una situación de mucho abuso y violencia hacia la mujer, en la familia. Y créame, los matrimonios, los hombres, las personas, los hijos sufren de este tipo de agresividad, donde las cosas se solucionan gritando, donde las cosas a veces se solucionan golpeando o maltratando a una mujer, a una persona o aún a los hijos. Sabemos que esto no está bien, pero ¿cuándo surge? Cuando te pagan, cuando todo está bien, cuando todo está en paz. No. ¿Sabes cuándo surge? Cuando estás bajo presión, cuando no sale nada bien, cuando todo se desordena, cuando estás viviendo momentos difíciles, ¿qué crees? Vuelve a salir. Pero tienes que sacar eso de tu corazón, de tu mente. Eso ya no es para ti. Porque si tú no lo sacas,
un día va a salir. Lo segundo es el asunto sexual. Si antes de Cristo no tenías control en tu vida sexual y vivías una vida sexual, o aún hablando de situaciones que te llevaban a vicios sexuales como la pornografía, masturbación y muchas otras cosas, aún como el coqueteo, o lo que llamamos nosotros el tener esas parejas, el chapero, ¿se acuerdan? En mi época decían el chapero, ¿no? ¿Se acuerdan o no? Si no mueres a esto, aún siendo casado, o más adelante va a cobrarte la factura, va a salir, porque está todavía en tu corazón y en tu mente. Lo tercero sería los vicios, sean drogas, sean videojuegos, sean situaciones difíciles que a veces te complican la vida con tus familiares, con tu pareja y aún con la iglesia. Si no luchas, si no los sacas de tu corazón, créeme, cuando sea más adelante te van a tener en problemas y bajo la presión que crees que va a salir esto. Y lo cuarto es el orgullo. Si tú no dejas el orgullo, te va a causar problemas en la iglesia, en el ministerio, con tu familia, con tus hijos. El orgullo es pecado, hermanos. Y esto puede causarte tantos problemas porque hay personas que dicen, no, así soy yo. Y el que me quiere, así me quiere. Ese es orgullo, hermanos. Porque nuestra meta como cristianos es conformarnos a Cristo. No es que así soy yo y si quieren así me aceptan, no. Y puede causarte, miren, por orgullo se han destruido familias, matrimonios, ministerios, iglesias. Por esas 4 cositas podría hablarte de mucho más, pero el pecado tiene que ser sacado de tu corazón y de tu mente. Eso ya no es para ti. Y ojo, hermanos, como te digo acá, conocer lo malo y denunciar lo malo no significa hacer lo bueno. ¿Me entiendes? Yo puedo de aquí denunciar y hablar desde un punto de vista bíblico muchas cosas, eso está mal, no debes hacerlo, pero el asunto es que yo tengo que hacer lo bueno. No se trata simplemente de observar las cosas malas en la vida, se trata de hacer lo bueno y parecernos al Señor, cosa que Saúl no lo estaba haciendo. Yo sé que podemos cometer muchos errores y en la vida cometemos errores, pero hay que aprender de nuestros errores. Y que el Señor nos ayude en base a lo que estamos estudiando. Así que los que practican el ocultismo, hoy tienen a Satanás y a los demonios como fuente de información. Ojo, Dios no les va a revelar nunca la voluntad a ellos. Hoy Dios habla a través de sus propios canales, la Biblia, su Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo. No necesitas ir a que te lean la mano, no necesitas el oro, no necesitas nada como cristiano, hermano. Versículo 8. ¿Qué pasó con Saúl? ¿Qué hizo Saúl? Saúl se disfrazó con otra ropa y acompañado de 2 hombres se fue de noche a ver a la mujer. Quiero que evoques a un espíritu, le pidió Saúl. Haz que se me aparezca el que yo te diga. Ojo, Levítico 26, que decía, también me pondré en contra de quien acuda a la nigromancia de los espiritistas y por seguirlo se prostituya. Lo eliminaré de mi pueblo. ¿Qué está haciendo Saúl? Está queriendo, está yendo, ha tomado la decisión y el Señor dice, yo te voy a eliminar. Por eso les decía, denunciar lo malo, conocer lo malo no significa que estés haciendo lo bueno. Tienes que aprender a hacer lo bueno en medio de las situaciones de presión. Versículo 9. ¿Acaso no sabe usted lo que ha hecho Saúl? Respondió la mujer. Ha expulsado del país a los adivinos y a los hechiceros. ¿Por qué viene usted a tenderme una trampa y a exponerme a la muerte? 10. Tan cierto como que el Señor vive, te juro que nadie te va a castigar por esto, contestó Saúl. ¿Ven esa mezcla extraña, rara? Está desobedeciendo la palabra de Dios, está yendo en contra de los principios que él predicó, que él enseñó, que él trató de hacer, y encima dice, tan cierto como el Señor vive. Una mezcla
de religiosidad, de espiritismo, nadie te va a castigar. 11. ¿Y a quién desea usted que yo haga aparecer?, preguntó la mujer. Evócame a Samuel, respondió Saúl. 12. Al ver a Samuel, la mujer pegó un grito, hermanos. Pero si usted es Saúl, ¿por qué me ha engañado?, le reclamó. En ese momento se aparece Samuel. Uy, ¿qué sucedió? Versículo 13. No tienes nada que temer, dijo el rey. Dime lo que has visto. Veo un espíritu que sube de la tierra, respondió ella. ¿Y qué aspecto tiene? El de un anciano que sube envuelto en un manto. Y al darse cuenta Saúl de que era Samuel, se postró rostro en tierra. ¿Era o no era Samuel? ¿Qué piensan, hermanos? Los espíritus chocarreros, como decía, ¿se acuerdan uno? El Chavo del Ocho. ¿Es o no es? ¿Qué hace Saúl? Se puede ver ahí, postrado en tierra, aparece Samuel. Y por eso viene la siguiente parte. Realmente Saúl habla con Samuel. Versículo 15. Samuel le dijo a Saúl: ¿por qué me molestas haciéndome subir? Estoy muy angustiado, respondió Saúl. Los filisteos me están atacando y Dios me ha abandonado. Yo le diría, obvio, ¿sí o no? Obvio. Ya no me responde ni en sueños ni por medio de profetas. Por eso decidí llamarte, para que me digas lo que debo hacer. Pisó fondo. Lo último que pudo haber hecho. Dios no le respondía. Yo te digo, hermano, has llegado a un momento donde tú te preguntas por qué tus oraciones no reciben respuesta. ¿Qué le diríamos a Saúl, nosotros que estamos estudiando su historia? Si él dice, pero Dios me ha abandonado, no me responde, ¿qué le dirías tú? Obvio, pues ¿cómo te va a responder si estás de mal en peor? De Guatemala a Guatepeor, como dicen. O sea, no obedeces a Dios, no te sometes a Él, has olvidado tus principios, intentas matar a tus hijos, usurpas funciones que no te corresponden y aún quieres que Dios te bendiga. Es curioso, ¿verdad? Porque hay personas que vienen a la iglesia y cuando salen de la iglesia son totalmente opuestos al cristianismo, viven en desobediencia, viven en pecado y todavía quieren que Dios les responda a sus oraciones. Entonces tendrías una respuesta para ellos. Pero si tú te preguntas por qué tus oraciones no reciban respuesta, yo te diría, revisa tu obediencia a Dios. ¿Realmente estás obedeciendo a Dios? Y si hay un marido aquí, un esposo que dice, ¿por qué Dios no me responde mis oraciones? Pedro dijo claramente que si tú tratas mal a tu mujer, Dios no va a responder tus oraciones. Entonces, ¿todavía preguntas por qué Dios no te responde? Revisa tu obediencia al Señor. Pero la pregunta sigue, hermanos, ¿era Samuel o no era Samuel? ¿Qué piensan ustedes? Yo le he puesto un interrogante. ¿Era o no era? Se ha discutido mucho este tema y bueno, les voy a presentar 4 posiciones. Primero, la aparición de Samuel, se dice, no fue literal, sino simplemente el producto de impresiones psicológicas. Es como aquella persona se ha sugestionado, diríamos. Es que como cuando muere un familiar, tu mamá, un abuelito, y luego vienen y te cuentan la historia. El abuelito se me presentó en el jardín, en el patio. Y es porque tu mente está pensando en el abuelito. Se sugestionó. Entonces, este es uno de los primeros, argumentos que se presentan. No era Samuel, era que
Saúl estaba pensando tanto en esto y esto y esto, y al final pareció que era Samuel. Este argumento no tiene validez. ¿Por qué? Primero, es la característica de Samuel cuando aparece. Segundo, o sea, con su manto, el clásico que él andaba. Segundo, la mujer no lo llamó. Samuel simplemente apareció. Si tú lees el texto, en ningún momento la adivina lo llama. Y tercero, ojo, en todo el contexto, pues habla de cosas reales que iban a suceder el día siguiente o en los próximos días que vamos a estudiar. Entonces, no era una sugestión, este argumento queda descartado. La segunda es un demonio, dicen otros. Es el mismo Satanás que personificó a Samuel, porque básicamente esa es la base o el punto de la nigromancia, ¿no? O sea, no es un demonio, no es la persona muerta que se aparece o que te dice algo, es un demonio usando el cuerpo de una mujer o de un hombre que trata de invocar supuestamente al espíritu y te dice cosas que tú ya sabías. Recuerda que los demonios estaban contigo todo el tiempo y los demonios están viendo tus pasos, ¿sabías o no, hermanos? ¿O no crees? ¿Crees o no crees, hermano? Del mundo espiritual. Por ejemplo, si viene y tú dices, voy a consultar a la nigromancia, a un espiritista, y te va a decir, es tu abuelito, y el abuelito te va a decir, recuerda cuando estabas en el patio, estábamos jugando y tú trajiste el arroz con pato, no sé. Y tú dices, es mi abuelito, porque ¿quién más sabe? ¿Quién más sabría? Pues, bajo el principio del espiritismo, básicamente es un demonio. Es un espíritu que conocía, que estaba ahí viendo, o estaba en ti, o estaba en el abuelito, porque los demonios poseen cuerpos, hermanos, y entonces conoce ese asunto y tú piensas que realmente es el espíritu de un muerto, de un familiar muerto, cuando no lo es. Entonces, si fuese un demonio, fuese el mismo Satanás que reemplazó a Samuel, yo les diría, entonces Satanás conoce el futuro. Entonces Satanás hablaría de lo que pasaría con él y le dice, vas a morir. Pues no es verdad. Ese argumento cae descartado en base al contexto y lo que dice Samuel. Tercero, todo el asunto fue un engaño deliberado, practicado con Saúl, o sea, la mujer lo engañó. Porque también parte de esto de la magia, el espiritismo, que trae el cabello, que te hago volver al ser amado en 24 horas, todo es bamba, falso. Pero, ojo, la divina no lo invocó, ella misma se asustó y gritó. Viene Samuel, le habla, él se arrodilla y le cuenta cosas. El asunto es el contexto, así que no fue un engaño. Lo cuarto, realmente fue una aparición auténtica de Samuel, permitida y realizada por Dios mismo. Como les dije, este tema se ha discutido por muchos años. Yo me inclino por este cuarto punto, que sí fue Samuel. Y les voy a explicar por qué. Y lo he puesto así: auténtica y permitida por Dios. Uno, el contexto. En el Antiguo Testamento, aun cuando Jesús relata el lugar donde estaban los muertos, una de las historias es el rico y Lázaro, ¿se acuerdan? ¿Y qué les dividía? Un abismo. No había llegado el sacrificio de Jesús, donde se dice en la doctrina que cuando Jesús muere, él agarra y va a este lugar, proclama su victoria y los lleva a todos al paraíso, y hoy día están en lugares diferentes. Pero bajo la teología judía, todos iban a un mismo lugar llamado el Seol o el Hades, pero ellos estaban en el mismo, diríamos, ambiente, estructura, pero separados. ¿Ok? Y eso era el lugar. Y les digo esto ¿por qué? Porque lo que dice Samuel es, hoy estarás conmigo, tus hijos estarán conmigo. Y no significa que Saúl fue salvo, y no significa que ellos fueron al lugar donde estaba Samuel, sino fueron
en ese mismo lugar donde estaba el rico y Lázaro. Entonces, se permitió porque estaban en ese lugar, pero hoy Hebreos dice, está destinado y dicho que los hombres mueran una sola vez y enseguida el juicio. Nadie puede salir hoy en este contexto en el Nuevo Testamento. Algo más para argumentar. Primero, ¿por qué se le apareció? ¿Por qué entonces era Samuel? ¿Sabes por qué? Porque para hacer el pecado de Saúl un instrumento para su castigo. Es decir, tú estás votando a los adivinos, tú estás yendo en contra de todo esto y ahora te presentas donde una divina, el Señor permitió, dijo, mira, tú mismo te estás condenando, estás desobedeciendo, por tanto vas a morir. Tercero, o segundo, mostrar al mundo pagano la superioridad de Dios en la profecía. O sea, no es Satanás el que sabe el futuro, el único que sabe el futuro, ¿sabes quién es? Dios. Y algunos me dirán, pero ¿y entonces cómo es esto que funciona de los adivinos? Yo conocí una señorita que tenía este espíritu de adivinación y que fue liberada de este espíritu de adivinación. Y las escolares o las chicas del colegio iban donde ella y les decía su futuro. Entonces la gente se pregunta y dice, pero entonces, ¿cómo es que saben el futuro? No saben el futuro. Los demonios, Satanás, arman el futuro para que tú tengas credibilidad en ellos, que es totalmente diferente a saber el futuro. ¿Me entienden esto? ¿No? Que arman el futuro porque todas las personas están relacionadas a ese mundo caído, ese mundo de las tinieblas, donde simplemente son marionetas de Satanás, pero no pueden saber tu futuro como cristiano, porque solamente Dios lo sabe. Pero para que entiendan la superioridad de la profecía, pues Dios permitió que Él, por única vez, una persona saliendo de ese lugar. Pero ojo, vamos a ver que no es la única. Segundo y último, confirmar la creencia del estado futuro después de la muerte. Yo les decía hace un momento que no es el único, porque en el momento de la transfiguración de Jesús, ¿quién se apareció? Moisés y Elías. ¿Y dónde estaban Moisés y Elías? Con Samuel. O sea, Dios puede y tiene el poder hasta ese momento de sacar personas y hacerles visibles. Y este es un caso aislado en el Antiguo Testamento. No fue por obra de esta divina, fue para mostrar a Saúl, lo que el Dios soberano puede hacer. Y este tercer punto, digo a favor de este argumento, y porque estoy a favor personalmente, es para que entiendas que existe vida después de la muerte. Hay personas que dicen, no existe vida, muéstrale este versículo, muéstrale la transfiguración. Y si existe vida después de la muerte y no tienes a Cristo en tu corazón, estás en problemas. Porque el lugar que te toca hoy en este contexto del Nuevo Testamento es el lago de fuego, es la condenación eterna. Pero si tú conoces a Jesucristo como tu Señor y Salvador, alégrate. Porque después de la muerte tú tienes la vida eterna. Tú vas a estar en el cielo, tú vas a disfrutar las mansiones con el Señor. Y por esto digo, este es el argumento que a mí me parece mejor. Fue una aparición auténtica, permitida por Dios y realizada por Dios mismo como un caso aislado y único, porque Él puede hacer esto. Por los contextos, por la teología, por el Antiguo Testamento, por el Nuevo Testamento, por el sacrificio de Cristo, por todo esto. Entonces, ¿fue Samuel? En mi opinión, sí fue Samuel. ¿Y qué le dijo? Versículo 16, y ya termino con esto. Samuel le replicó, pero si el Señor se ha alejado de ti y se ha vuelto tu enemigo, imagínate, o sea, si fuese un espíritu le diría esto, y aparte si fuese un demonio le diría las cosas favorables a Saúl. ¿Por qué me consultas a mí? 17. El Señor ha cumplido lo que había anunciado por medio de ¿quién? De mí. Él te ha arrebatado de las manos del reino, se lo ha dado a tu compañero David. Claramente lo que había sucedido está repitiendo el famoso Samuel. Versículo 18. Tú no obedeciste al Señor, pues no llevaste a cabo la furia de su castigo contra los amalecitas, por eso Él te condena hoy. 19. El Señor te entregará a ti y a Israel en manos de los filisteos.
mañana tú y tus hijos se unirán ¿a qué? A mí. ¿Ves? Tú y tus hijos, mañana. ¿Y saben qué sucedió mañana? Murieron. Entonces, ¿un espíritu puede ser esto? ¿Satanás tiene el poder? ¿O le engañaron? No, fue Dios. Y el campamento israelita caerá en poder de los filisteos. 20. Al instante Saúl se desplomó, y es que estaba lleno de miedo, y por lo que Samuel le había dicho, y además de que se moría de hambre, pues en toda la noche y en todo el día no había comido nada. 21. Al verlo tan asustado, la mujer se le acercó y le dijo: yo, su servidora, le hice caso a usted por obedecer sus órdenes, me jugué la vida. Ahora yo le pido que me haga caso a mí. Déjeme traerle algún alimento para que coma. Así podrá recuperarse y seguir su camino. 23. Pero Saúl se negó a comer. Sin embargo, sus oficiales insistieron al igual que la mujer y por fin consintió. Se levantó del suelo y tomó asiento. La mujer tenía en su casa un ternero gordo y al que mató enseguida también amasó harina y horneó unos panes sin levadura. 25. Luego le sirvió a Saúl y a sus oficiales. Esa misma noche, después de comer, todos ellos emprendieron el camino. Y la próxima semana, a la misma hora, por el mismo canal, vamos a saber si se cumple, no se cumple, cómo se cumple lo que Samuel le dice. Terminamos, hermanos, con 3 conclusiones. La primera, yo te diría, los hijos de Dios debemos de confiar solo en la soberanía, poder y providencia de Dios. No temer y ni tener nada que ver con lo místico, lo esotérico, el animismo o el sincretismo. Olvídense, es Dios tu Padre soberano y quien sabe tu futuro. Y si Dios quiere, nos vamos a ver mañana. Eso debe ser nuestra respuesta. Segunda conclusión. Cuando estés descorazonado o bajo la peor presión, lo llamaría, hermano, recurre a Dios. Y si no hay respuesta, ten paciencia. No hagas las cosas por tus propias formas, ni recurras a fuerzas demoníacas, espiritistas. No, hermano, ten paciencia. Toma esa opción. Acércate al Señor. Y lo tercero que hemos visto en este estudio, hay vida después de la muerte. Y solo aquellos que reconocen a Jesús como su Señor y Salvador irán a la vida eterna. Los demás al castigo eterno. Ojo, hacer de Jesús su Señor y Salvador. No solo su Salvador, sino su Señor. Tienen que ir de la mano, porque hay personas que dicen, sí, yo sí creo que Jesucristo murió por mí, es mi Salvador, creo en la Biblia. Pero ¿es tu Señor? ¿Tú le estás obedeciendo a Dios? Porque si es tu Señor, obedece sus mandamientos. Porque si es tu Señor, tú eres su siervo. Tú obedeces y punto. Si no es tu Señor, no hay salvación. Van siempre de la mano. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Y vamos a pedirle al Señor